Salmo 32. La dicha del perdón. Salmo de David. Masquil. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío. Mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Es bueno dejar en claro que hay cosas que realmente no son faltas pero que pueden causar complejos de culpabilidad. Por otra parte, nada se gana negando la falta ni menos negando el pecado. En el lenguaje cristiano, el pecado significa que nos sentimos culpables no con respecto a una ley sino con respecto a alguien que nos ama. Nuestra salud, en el más estricto sentido, depende de la calidad de nuestra relación con Dios. Lo que el pecado ha destruido será restablecido solamente por la confianza en Dios que perdona a los humildes y a los arrepentidos. Cuando pidamos a Dios por la curación de un enfermo, no separemos la salud del cuerpo de la del alma. Es lo que expresa la siguiente oración del sacramento de los enfermos: Oh Jesús Redentor, sana, te lo rogamos, por la virtud del Espíritu Santo, la enfermedad que sufre este hombre, cura sus llagas, perdónale sus pecados, arroja todo lo que atormenta su cuerpo y su alma, devuélvele por piedad la salud corporal y espiritual para que, sanado por tu bondad, pueda de nuevo entregarse a sus ocupaciones. Las bendiciones del perdón, protección, y dirección. Este salmo tiene simplemente por título, Salmo de David. Masquil. La palabra hebrea para contemplación, masquil, puede ser entendido mejor como una instrucción. James Montgomery Boyce. Este es el primero de 12 salmos con este título. Está lleno de instrucción y contemplación y de una meditación digna, así como está indicado por una repetición frecuente de Selah, 3 veces en solo 11 versículos. El mismo Salmo no nos dice una ocasión específica de la vida de David que le inspiró a escribir este Salmo. En el Salmo 51, el cual fue claramente escrito después del pecado de David con Betsabé y en contra de Urías, David prometió el enseñar a los transgresores tus caminos, Salmos 51 2.13, y este salmo puede ser el cumplimiento de ese voto. John Trapp dijo que el Salmo 32 y 51 están relacionados. Es un salmo de penitencia, pero también es un cántico de un alma rescatada la cual se regocija en las maravillas de la gracia de Dios. Se lidia con el pecado, la tristeza es consolada, la ignorancia es instruida. G. Campbell Morgan. Este era el salmo favorito de San Agustín. Agustín mandó inscribirlo en la pared contigua a su cama antes de que muriera para que pudiera meditarlo mejor. James Montgomery Boyce. A. La gran bendición del pecado perdonado. 1. 1.2. La bendición del pecado perdonado es descrito. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. A. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. David habló de la gran bendición que hay para el hombre o la mujer que sabe del perdón de Dios. Su pecado ya no está expuesto, está cubierto. Y
La palabra de bienaventurado está en el plural, las bienaventuranzas. El doble gozo, los bonches de alegría, las montañas de deleite. Spurgeon. Y el Salmo 1 nos habla de la manera para ser bendecido, no andar en consejo del malo, no andar en caminos de pecadores, sino deleitarse en la palabra de Dios, al pensar profundamente en toda ella en todo tiempo. Pero si alguien ha errado en hacer esto y ha caído en el pecado, el Salmo 32 muestra otra manera para ser bendecido, el hacer una confesión completa y arrepentirse del pecado. Y David tuvo una gran oportunidad para conocer las bienaventuranzas en su propia vida. Este gran hombre de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, sin embargo tuvo unas significativas temporadas de pecado y lo que podría llamarse como deslizarse o tener un declive espiritual. El tiempo de David en Siclag, 1 Samuel 27, 29-30, y el pecado de David en cuanto a Betsabé y Urías, 2 Samuel 11. En cada ocasión David llegó a la confesión, arrepentimiento y perdón. Y, por tanto David sabía que era el ser un pecador culpable. Conocía la seriedad del pecado y lo bueno que es el ser verdaderamente perdonado. Sabía, así como Pablo después lo describiría en Romanos 4 2.68, la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Si David fuera juzgado únicamente con las puras obras, el Dios justo debe de condenarle, sin embargo él sabía por experiencia que bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. El pecado es una cosa odiosa, el vómito o tonterías del diablo, la corrupción del alma muerta, la suciedad de carne y espíritu. Por lo tanto, cúbrete. Trap. B. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. David habló de un verdadero perdón por la declaración de Dios, no solamente el acallar una ruidosa conciencia o el imaginar la paz con Dios. Esta era una posición la cual Dios declaré y dio, no fue merecida. Y en estos primeros dos versículos David utiliza tres palabras para describir el pecado. Punto centrado. La idea de transgresión es cruzar la línea, desafiar la autoridad. Punto centrado. La idea de pecado es quedar corto o de errar al blanco. Punto centrado. La idea de iniquidad es de estar torcido o distorsionado. Y en los primeros dos versículos David utiliza tres términos para describir lo que Dios hace para deshacerse del pecado. Punto centrado. La idea de ser perdonada es el quitar la carga o la deuda. Punto centrado. La idea detrás de cubierto es aquella de la sangre de sacrificio para cubrir el pecado. Punto centrado. La idea detrás de no culpa es de cuentas por pagar no son tomadas en cuenta. Y el salmista declara que el perdón de los pecados, de cualquier tipo, ya sea en contra de Dios o del hombre, ya sea grande o pequeño, ya sea consciente o inadvertido, o ya sea por omisión o por comisión, es el ser hallado en Dios. Van Gemeren. C. Y en cuyo espíritu no hay engaño, la vida anterior de pecado y viviendo una doble vida se acabó para David, el pecador arrepentido y perdonado. La vida perdonada no ocupa más engaño para cubrir sus propios caminos. Y debieron de notar todos que en el caso de David, que después de haber caído en su necio pecado con Betsabé, él cesó de exhibir ese carácter de una verdad transparente hablada el cual nos había encantado mucho anteriormente. Spurgeon. Y la lección de todo es esta: sé honesto. Pecador, que Dios te haga honesto. Haz un limpio deseo delante de Dios. Ten una religión honesta, o no tengas ninguna. Ten una religión de corazón, o de otra manera no la tengas. Haz de lado toda vestimenta y ropaje de piedad, y permite que tu alma se encuentre bien internamente. Sé honesto. Spurgeon. 2. 3-4. La agonía del pecado escondido, sin confesar. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Sela. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, David, ahora perdonado,
Recordaba su estado espiritual y mental cuando mantuvo su pecado escondido y mientras callaba en lugar de confesarlo y arrepentirse. El estrés de una vida doble y del pecado sin confesar le hizo que se sintiera viejo, oprimido, y seco, y desvaneciéndose. Y me mantengo callado, no simplemente estuve callado, me mantuve callado, en resolución, perseverando, lo mantuve sin recordar las memorias de mis misericordias pasadas, sin considerar los reproches de conciencia, y la angustia de corazón. Evans, citado en Spurgeon. Y si los síntomas de David son excepción, su necedad es lo suficientemente común. Kidner. B. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Sin duda que David fue lento en reconocer esto, pero al mirar atrás él entendió que su miseria estaba directamente conectada a la presión de un pecado sin resolver y a la rebelión en contra de Dios. Y la mano de Dios ayuda mucho cuando nos levanta, pero es terrible cuando nos oprime. Mejor un mundo sobre el hombro, como Atlas, que la mano de Dios en el corazón, como David. Spurgeon. Y David parecía sufrir bajo el resultado de su pecado, culpa y falta de compañerismo con Dios, más que por el pecado en sí. De manera ideal todos estamos terriblemente acongojados por el pecado en sí, pero algo debe de decirse por la confesión y humillación por el bien del resultado de nuestros pecados. C. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. La sequedad y miseria de David era en realidad algo bueno. Esto demostraba que él era de hecho un hijo de Dios y que el Dios de pacto no le permitiría permanecer a gusto en un pecado habitual o sin confesar. Aquel que no siente miseria o sequedad en tal estado tiene muchos más problemas para el tiempo y la eternidad. Y el dolor de una úlcera que ha reventado, sin embargo, exquisita, y es bien compensada al proveer tal descarga, y por efecto la cura. Horne. Y esta obra del Espíritu Santo, traer convicción al hombre o mujer de Dios de sus pecados y dureza de corazón, es una marca esencial de aquellos que verdaderamente le pertenecen a Dios. La consideración de esta obra es tan importante que David hizo una pausa para meditar profundamente. Él se la indica un aumento o prolongación del acompañamiento, para enfatizar esta terrible ilustración de un alma que se carcoma a sí mismo. Maclaren. 3. 5. La bondad de la confesión y el perdón. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. A. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. El primer problema de David era el pecado que había cometido. En este contexto, probablemente la inmoralidad con Betsabé y el asesinato de su esposo para cubrir la inmoralidad. El segundo problema de David era la doble vida que vivió para esconder esos pecados. Era simplemente como si David estuviera listo para arrepentirse y terminar el segundo problema para que Dios en su gracia perdonara el primer problema. B. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. El perdón estaba listo y esperando a David mientras él estuviera de acuerdo con Dios sobre la naturaleza y culpa de su pecado. La restauración estaba lista, pero la confesión de pecado era el camino para ello. Y antes del servicio de comunión en el libro de oración inglés el ministro es instruido para dar esta invitación: vengan a mí o a algún otro ministro discreto y docto de la palabra de Dios, y que quede expuesto a su aflicción, que por medio de la ministración de la santa palabra de Dios pueda recibir el beneficio de la absolución. Puede haber un gran valor si uno es abierto en su aflicción. Y una confesión real, profunda y genuina ha sido una característica de cualquier avivamiento genuina o renacimiento durante los últimos 250 años. Pero no es nada nuevo, como está demostrado por el nuevo avivamiento registrado en Hechos 19 2.17-20. Dice, y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Estos eran cristianos poniéndose bien con Dios, y el confesar era parte de ello. Pero hay muchos que hacen confesiones, sin tener un corazón quebrantado, ni ojos llorosos, ni lágrimas fluyendo, ni espíritu contrito. Sepan ustedes esto,
que 1000 confesiones, si son hechos por corazones endurecidos, si no nacen de un verdadero espíritu contrito, solamente añadirán a tu culpa ya que son burlas delante del Altísimo. Spurgeon. C. ¿Y tú perdonaste la maldad de mi pecado? La confesión de pecado por parte de David no hizo que obtuviera el perdón por sus pecados, pero sí lo recibió. El compañerismo con Dios fue restaurado. David confesó y experimentó este perdón inmediatamente, así como el hijo pródigo confesó y fue inmediatamente perdonado. No hubo tiempo de prueba, ningún periodo para esperar y ver qué sucede. Y si los ángeles descendieran del cielo, para consolar al espíritu abatido de un pecador, no podrían decir nada más para dar un efecto para tal propósito, que lo que es dicho en el versículo de nuestro Salmo. Orne. Y Adán Clarke en el Selah en Salmo 32 2.5, todo esto es cierto, lo sé, lo sentí, lo siento. B. Bendiciones para el perdonado, protección y dirección. 1. 6-7, la bendición de la protección de Dios. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Selah. A. Por esto orará a ti todo santo, al saber que Dios es tan grande en sus misericordias para perdonar a aquel que es santo, por lo que esto es una mayor razón para buscar a Dios en la confianza mientras pueda ser hallado, y por tanto está listo para conectarse con su siervo. Y sea que llegue de donde sea, esto es un llamado hacia el espíritu enseñable, el cual toca base los versículos 1-5 en una forma positiva. Si el perdón es bueno, el compañerismo es mejor. Kidner. B. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. David sabía lo que era estar abrumado y atorado en la culpa y miseria de pecado, y que Dios pudiera liberarle en la crisis y demás. C. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Al colocar término tras término, David se glorió en la protección que ahora él sentía al ser uno en compañerismo con Dios y su cuidado. Punto centrado. Dios mismo era su refugio, un lugar seguro. Un buen lugar de refugio es una fortaleza, está en lo alto, no se ve fácilmente, y es confiable. En frases más modernas podemos decir que Jesús es nuestro refugio, o habitación de pánico. Punto centrado. David encontró seguridad al estar rodeado por los propios cánticos de liberación por parte de Dios, cantados en la alegría y confianza de la victoria. Y la idea de Dios como nuestro refugio está asociado con la idea de encontrar refugio en la casa del Señor, en su propia presencia. Esto es indicado por el uso de la misma frase hebrea en los dos salmos anteriores. Punto centrado. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Salmo 27 2.5. Punto centrado. En lo secreto de tu presencia los esconderás. Salmo 31 2.20. Y observe que el mismo hombre que en el cuarto versículo estaba oprimido por la presencia de Dios, aquí encuentra refugio en él. Vea lo que la confesión honesta y el perdón hará. Spurgeon. 2. 8-9, Dios apela con su pueblo para que pongan atención y obtengan entendimiento. Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, o como el mulo, sin entendimiento. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Porque si no, no se acercan a ti. A. Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Aquí David de manera profética habló de la voz de Dios para con su pueblo. A través de esto Dios promete el hacer entender, enseñar y dirigir a su pueblo. B. Sobre ti fijaré mis ojos, la idea es de aquel que espera a otro de una manera atenta que una simple mirada a los ojos le indicaría la voluntad. Un mayordomo esperando a su amo en la cena puede ilustrar esto. El amo solamente necesita mirar el salero y el mayordomo entenderá que lo quiere.
Dios prometió que para aquellos que diligentemente le buscan y se enfocan en Dios, Él también será su guía. Y esta es una gran bendición que viene a aquel que es perdonado y que obtiene una restauración en el compañerismo. En el tiempo de culpa y miseria de David él no, de alguna manera, miró a Dios para ser guiado por sus ojos, y por lo tanto no pudo recibirlo. Cuando el compañerismo fue restaurado, la bendición de tal relación cercana pudo ser disfrutada de nuevo. Y muchos traductores modernos ponen el sentido en que Dios solamente está observando al creyente, lo cual es cierto. Pero en el contexto de las siguientes líneas tiene a la dirección y respuesta hacia el Señor, y es justo el traducir tales líneas de la manera como la versión King James y New King James lo hacen. C. No seáis como el caballo, o como el mulo, sin entendimiento. El caballo y el mulo son utilizados como ejemplos de animales que no son guiados con facilidad. Necesitan ser sujetados con cabestro y con freno y en ocasiones necesitan de un entrenamiento riguroso antes de que puedan ser útiles para su amo. Y el caballo y el mulo son volteados con dificultad, deben ser atados con cabestro y freno. No sean como ellos, no obligues a tu hacedor que recurra a menudo a las aflicciones, pruebas y dispensaciones severas por parte de la providencia, para mantenerte en el camino, o para recuperarte después de que has salido de él. Clarke. D. Porque si no, no se acercan a ti. David entendió esto para describir su condición en la temporada de pecado sin confesar, era como un animal necio que podía ser guiado solamente por medio de dolor o severidad. Dios permitió que los amalecitas devastaran a David y sus hombres. 1 Samuel 30. Dios envió a Natán para hablar a David de su pecado. 2 Samuel 12. Y, como un torpe animal, David no podía acercarse a Dios sino hasta que pasó por estas terribles experiencias. Dios nos habla a nosotros a través de la experiencia de David y dice, no seáis como el caballo, o como el mulo, sin entendimiento. 3. 10-11, las bendiciones de la misericordia y alegría. Muchos dolores habrá para el impío. Mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. A. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. David entendió lo que era el vivir, al menos por una temporada, como un impío, y los dolores que traía. El arrepentimiento de David luego le dio una experiencia de renovación de la misericordia de Dios rodeándole. B. Alegraos en Jehová y gozaos. Este salmo da razones repetidas e imponen sobre el creyente el alegrarse, gozarse, el cantar con júbilo. El salmo termina de una manera apropiada, con un llamado al pueblo de Dios a recordar y responder a estas razones. Punto centrado recuerda la bendición del perdón. Punto centrado recuerda la liberación de la culpa y de la doble vida. Punto centrado recuerda la protección que Dios da a su pueblo. Punto centrado recuerda la dirección del Señor.